Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos las naciones, primera parte. Leemos para memorizar Daniel 7:14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida. Se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que este sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo, una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios, y al que cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Nimrod y Nínive. El Edén fue creado como el lugar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que retirar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Fuera del jardín, los humanos debían trabajar arduamente para subsistir. La vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente. Nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín y lo llevaron sacrificios a la entrada del Edén, en la anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. El jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a esta ley, cuya transgresión los había arrojado al Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas de un diluvio, la mano que había plantado el Edén le quitó de la tierra, pero en la restitución final, cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva, tal como dice Apocalipsis 21:1, se lo ha restaurar más gloriosamente embellecido que al principio. Eso es palabra de Dios. Otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas, y así nacieron las ciudades, estado, con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Leyendo Génesis 10:1 y 6, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Cam, Cus, Misrai, Fut y Canaán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La Biblia representa aquí una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. En vista de lo que sabemos acerca del papel de esas ciudades gracias al registro bíblico posterior, algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que desafía a Dios. Lo que vemos en estos textos es la apropiación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existía hasta que es erradicada para siempre. El llamado de Abraham. Génesis 10 dice que la humanidad se dividió en tierras, lenguas, familias y naciones. La palabra que se tradujo allí como naciones es Goyim, que también designa a los gentiles o paganos, casi inmediatamente después de la introducción de este concepto. Dios llamó a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas y de los que representaban. En Génesis 12:1 al 9, la intención de Dios era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. No debían tener otro rey que Dios mismo. El pueblo debía ejemplificar lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador. Israel
fue establecido con el propósito de que fuera una bendición para todas las familias de la tierra. Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizás antes del diluvio. El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, exhibiera la gloria de su carácter ante el mundo. Nota además que las normas y preceptos que Dios les había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales, sino su adhesión a esas normas y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: ¡qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta! Deuteronomio 4:6. Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieron de acuerdo con ellas y las desobedecieran, acarrearían maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida. Recibió lo que pidió. Según lo establecido originalmente por Dios, Israel no había de tener un monarca humano como las otras naciones. Con el tiempo, sin embargo, la fe de Israel flaqueó y anhelaron ser como las naciones paganas. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Primera de Samuel capítulo 8. Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implica rechazar a Dios como su gobernante. Según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su relación con Él se ponía de manifiesto. Entre otras cosas, por medio del santuario y sus servicios, al solicitar el rey, traerían sobre sí los mismos padecimientos que experimentaban los reinos paganos: reclutamiento militar para las guerras del rey, confiscación de bienes, impuestos y otros males. Descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio, no benevolamente como Dios. Además, el nuevo arreglo sería permanente. Se daría a Israel lo que pidiera, pero cuando se diera cuenta de que había sido equivocado el nuevo sistema de gobierno según en pie, en este día clamarán a mí por causa del rey que habrían elegido, pero el Señor no los oirá. Primera de Samuel 8:18. Dios conoce la debilidad de su pueblo y predijo desde el principio que Israel pediría un rey humano. Así lo hicieron, y gran parte de la historia sagrada en el relato de las consecuencias de esa decisión. Dios puso salvaguardas para proteger a su pueblo de algunos de los males del gobierno humano, aunque, como lo demostró la historia de la nación y sus reyes, esas salvaguardas fueron a menudo ignoradas. Basta con mirar a la historia de Israel después que decidió tener un monarca para ver cuán penosas fueron las cosas para ellos bajo sus reyes. Aunque algunos de estos fueron mejores que otros, incluso los buenos hicieron lo malo. Piensa en David y Betsabé. En muchos casos la nación vivió bajo el gobierno de un rey tras otro que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hoy como ayer, todos los gobiernos humanos tienen algo en común: pecadores gobiernan a pecadores. En vista de ello, no debería sorprendernos que las cosas no resulten bien. Los gobernantes de los gentiles. La manera en que Dios se relaciona con Israel ilustra cómo se relaciona con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a acceder a las mismas tentaciones, tal como lo dice Mateo 20:25. Israel pidió un rey humano, petición que condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautivo a su pueblo como una forma de corregir el rumbo. Algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Eso fue una bendición, pero la iglesia luego pensó que podría aprovechar el poder del emperador para su propio beneficio. Algunas importantes discusiones irrumpieron entre los cristianos del nuevo siglo.
cuando la iglesia vio que no podría resolverlas, le permitió al emperador que intervenga. Gradualmente el obispo cristiano de la ciudad de Roma adquirió mayor protagonismo. Aunque antes era un obispo superior entre iguales, el Estado comenzó a intervenir en asuntos religiosos. Y una vez que el Estado tuvo un pie puesto dentro de la iglesia, las cosas fueron de mal en peor. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. Así como Israel se volvió hacia la adoración de ídolos y sus reyes se corrompieron por su apetito de poder hasta el punto de sacrificar niños a los ídolos, la iglesia adoptó gradualmente muchos de los medios y métodos de un imperio pagano hasta el punto de que muchos creyentes fieles fueron martirizados porque eran percibidos como amenazas para la iglesia y el Estado. Una luz para los gentiles. Dios estableció a la nación de Israel para salvar al mundo, no para condenarlo. La mayoría de nosotros nos sentimos condenados cuando somos confrontados por el comportamiento justo de alguien. Así que la existencia de Israel también sirvió para resaltar el pecado y el egoísmo de las naciones vecinas. Los creyentes que viven en armonía con Dios resaltan el carácter justo de Él. Motivan así a otros a reflexionar idealmente la vida de quienes guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Debería ilustrar el carácter divino si los israelitas hubieran actuado como deberían y hubieran hecho lo que se les había indicado. Las naciones paganas se habrían acercado a ellas de manera pacífica y deseosas de saber acerca de ellos y de su Dios. Trágicamente, como demostró el cautiverio en Babilonia, estas naciones vinieron a ellos en son de guerra. El máximo exponente del carácter de Dios fue Jesús, el único ser humano que ha revelado a la perfección cómo es Dios, pero su ejemplo perfecto que ciertamente produjo convicción en los corazones, el propósito divino para el establecimiento de la nación de Israel fue el mismo que para la iglesia. Él anhela que su pueblo atraiga a los pecadores a Cristo. El llamado contenido en los mensajes de los 3 ángeles y transmitido por medio de su iglesia no se dirige a unos pocos elegidos, sino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios antes del regreso de Cristo. Les habló Flavio Martínez. Que la gracia de Dios los acompañe en este día.